Bueno, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuándo o a qué hora estén viendo esto, obviamente. Me presento, soy Santiago Clochietti Tuozzo, ayudante de Fármaco 2 de la Cátedra 2, justamente Comisión Viñón Lerman Rojas, y en la charla de hoy vamos a hablar de una de las primeras clases del módulo 4 de Neuro, que son ansiolíticos e hipnóticos. Y quería recalcar esta clase, o al principio, porque me parece muy importante esta clase, porque vamos a empezar a ver drogas que son muy utilizadas en la práctica clínica y en la medicina, ¿no? Como pueden ser justamente las drogas depresoras del sistema nervioso central, entre ellas muchas ansiolíticas e hipnóticas, pero también grupos específicos dentro de estas drogas, como por ejemplo las benzodiazepinas, que son drogas que me atrevo a decir que la gran mayoría de las especialidades médicas en algún momento tienen que usar para alguna indicación u otra. Entonces, metámonos de lleno. Siempre me gusta esquematizar la clase antes de empezar, porque me parece que es mejor organizarse un poco para no tener las ideas desparramadas. Y para entender a los hipnóticos y sedantes, siempre hay que empezar con un par de conceptos de lo que es neurofarmacología. No se asusten, es un par de conceptos de receptores y neurotransmisores. Y un par de descripciones, definiciones de lo que es ansiedad e insomnio para que empezamos a entenderlas. Luego nos metemos de lleno con los fármacos, benzodiazepinas y barbitúricos primero. Vamos a ver que son parte de las drogas patrón de todo este teórico. Luego fármacos, como pueden ser los compuestos Z y otros hipnóticos y sedantes que vamos a ver que actúan por vías distintas. Y finalmente llegar a las conclusiones, donde me gustaría recalcar algunos conceptos fundamentales para que se queden después de esta clase. Entonces, como capítulo número 1 de este teórico, la neurofarmacología y un par de conceptos de ansiedad e insomnio. Y lo importante para mí de esta parte es cómo, yendo desde lo molecular, desde los receptores y los neurotransmisores, podemos llegar a entender cosas prácticas y diarias del día a día, como pueden ser la ansiedad y el insomnio. Y una cosa fundamental para mí en todo esto es entender un balance que existe a nivel del sistema nervioso central, que es aquel dado entre toda señal estimulatoria o excitatoria, como pueden ser principalmente dadas por el glutamato a nivel del sistema nervioso central, y todas las señales inhibitorias dadas justamente en este mismo sistema, principalmente por el GABA o ácido gamma aminobutírico. Por otro lado, siempre vamos a tener las aminas biógenas, histamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, etcétera, regulando este sistema ya sea por señales estimulatorias o inhibitorias. Más allá de qué sistema estemos viendo específicamente dentro del sistema nervioso central, ya sea motor, sensorial, sensitivo, etc., todos estos van a tener en algún punto de su circuito señales estimulatorias, usualmente dadas por glutamato, o señales inhibitorias, usualmente dadas por ácido gamma aminobutírico. Sin embargo, por la estimulación generalizada del sistema nervioso central, usualmente vamos a obtener conductas como pueden ser el alerta, la vigilia, excitabilidad motriz, ansiedad, temor. Como pueden ver, usualmente conductas que van a llevar a justamente la excitación de valga la redundancia, la conducta de la persona, ya sea porque esté despierta o porque justamente se esté moviendo más o esté ansiosa y tenga miedo. Y todas las estimulaciones inhibitorias del sistema nervioso central van a generar lo contrario, si están a nivel generalizado. Van a llevar a sedación, sueño, relajación neuromuscular, ansiólisis, que es el cese de la ansiedad, y calma. Muchas de estas funciones van a tener grupos neuronales específicos, ¿no? A nivel neurobiológico y anatómico, que van a responder a las mismas, pero algunas de ellas no, algunas de ellas van a ser muy complejas y van a tener una estructura justamente compleja de organización. No es el tema, obviamente, este teórico repasarlas, pero para que tengan en cuenta, por ejemplo, el alerta, la vigilia y todo lo que es lo que regula el sueño y la vigilia, va a corresponder tanto a estructuras neuronales corticales y complejas, como son la interacción de distintos grupos neuronales a lo largo de los hemisferios, y también grupos neuronales dentro del tronco encefálico, de lo que recordarán por ahí de neurofisio, de lo que es el sistema reticular ascendente activador, que justamente si esto se prende y está estimulado, va a promover el alerta y la vigilia. En cambio, justamente estimulando al revés, inhibiendo este sistema, vamos a promover sueño, vamos a promover sedación y exactamente lo contrario.
Otro punto interesante para ver dentro de esto es justamente núcleos, o sea, subcorticales, como pueden ser el complejo amigdalino, que están involucrados en el sistema límbico y en conductas como pueden ser la ansiedad y el temor. O sea, se saben por estudios que todo lo que es el complejo amigdalino y la amígdala, básicamente las neuronas dentro del mismo, se excitan y se prenden y mandan señales a todo el resto del sistema nervioso central cuando el paciente tiene sensaciones de ansiedad o de temor. Y como justamente otras zonas en el sistema nervioso central, usualmente zonas corticales, mediante estímulos inhibitorios, como son aquellos dados justamente por el GABA, inhiben la excitación de esas neuronas que promueven temor y ansiedad. Entonces, a lo que voy con todo esto es para que veamos cómo tanto a nivel generalizado como localizado, estimulación y inhibición está controlando la mayor parte de todo, y cómo a nivel farmacológico podemos después llegar a regularlo. Entonces, para eso tenemos que tener y empezar a estudiar justamente, como estamos en el teórico de hipnóticos y sedantes, el sistema del GABA o del ácido gamma-aminobutírico. Y para estudiar el sistema del GABA tenemos que ponernos a estudiar el receptor. Porque como sabemos de neurooficio, en realidad lo inhibidor no es el neurotransmisor, sino el receptor. Entonces sabemos que el receptor de GABA de tipo A va a ser el más distribuido por todo el sistema nervioso central y en realidad por todo el organismo de las personas, de los humanos, y es aquel receptor principal con actividad inhibitoria. Sabemos que el GABA tiene receptores de tipo B y de tipo C también, pero esos no nos van a importar en la charla de hoy. Es un receptor ionotrópico, o sea que está asociado a un canal de cloruro, que cuando es activado usualmente por agonistas, como pueden ser a nivel endógeno el GABA, va a promover un rearreglo conformacional del receptor, permitiendo la entrada, el aumento de la permeabilidad al ion cloruro, que como sabemos es un anión, y va a favorecer la hiperpolarización y posterior cese de estimulación de esa neurona con la consiguiente disminución de señalización de la misma. Sabemos que es un receptor pentamérico, eso significa que tiene 5 subunidades. Acá vemos las que se sabe que están más presentes en el sistema nervioso central de los humanos, que son usualmente 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y una subunidad gamma. Como les mencioné, aumenta la permeabilidad al cloruro una vez que es activado y puede ser activado y modulado por diversas sustancias. Ahora, ¿qué es importante del receptor de GABA? Bueno, se sabe que en realidad hay varios subtipos de subunidades. Tenemos alfa, tenemos beta, tenemos gamma, tenemos epsilon y así hay un montón de tipos de subunidades que lo pueden componer. ¿Qué es importante de esto? Que de acuerdo a la estequiometría de lo que es lo más abundante, o sea 2 alfa, 2 beta y 1 gamma, dependiendo del subtipo de subunidad que tenga ese receptor, por ejemplo, específicamente las alfa, si es alfa 1, si es alfa 2, si es alfa 3, el subtipo de subunidad alfa que tenga ese receptor GABA, la función y el lugar dentro del encéfalo que va a tener y justamente si es que lo activamos o si lo inhibimos, qué podemos regular en el ser humano justamente. Entonces, como les mencionaba, lo más frecuente es que los pacientes, o justamente todos los seres humanos, tengamos 2 alfa, 2 beta y 1 gamma en lo que es subunidades. Pero, si esas subunidades alfa son alfa 1, alfa 2, alfa 3 o alfa 5, va a variar qué pasa cuando ese receptor GABA es estimulado y dónde está ese propio subtipo de receptor GABA. Para entender, no hay nada mejor siempre que un ejemplo, entonces veamos acá. Acá tenemos obviamente el ejemplo de activación de los receptores GABA, perdonen que me pasé esa parte. Sabemos que el ácido gamma-aminobutírico va a tener su sitio de unión en una hendidura entre la subunidad alfa y la subunidad beta. La unión de esta pelotita roja sería el GABA, estaría estimulando este cambio conformacional del receptor que estaría abriendo este conducto de permeabilidad del cloruro y así pasarían justamente de los aniones cloro para hiperpolarizar a la célula. Volviendo a lo que estábamos hablando, disculpen ese leve retraso de las subunidades, los subtipos de subunidades alfa. Como les mencioné, en el sistema nervioso central la mayor parte de los receptores GABA son 2 alfa, 2 beta y 1 gamma. Sin embargo, dependiendo de qué subtipo de alfa tengamos, dónde es que se van a localizar,
y qué función van a tener cuando sean activados. Como sabemos, los receptores GABA son todos receptores inhibitorios, por ende siempre van a tender a conductas que van a depender de inhibiciones. Por ejemplo, los receptores de GABA A asociados a subtipos de alfa de tipo alfa 1 van a estar localizados a lo largo de todo el sistema nervioso central, van a ser neuronas GABAérgicas justamente difusas, pero la activación de las mismas va a llevar a conductas como sedación, cese de actividad anticonvulsiva y amnesia. Por otro lado, sabemos que los subtipos de GABA de tipo alfa 2 van a estar sobre todo en concentraciones altas, por ejemplo, en lugares como la amígdala, que mencioné antes que era muy importante en las sensaciones del temor, de la ansiedad y la angustia. Y sabemos que su estimulación, como les mencioné antes, inhibitoria por parte de lugares corticales, va a promover la ansiólisis, o sea, el cese de esta sensación fea de ansiedad. Por otro lado, los alfáteres van a estar distribuidos a nivel difuso por la corteza y su estimulación va a promover funciones inhibitorias, sobre todo una actividad anticonvulsiva. Y por último, los subtipos de tipo 5, ¿no? Alfa 5, van a estar distribuidos sobre todo en el hipocampo, en el lóbulo temporal medial, que como sabemos tiene funciones muy importantes en lo que es memoria y aprendizaje, y justamente la inhibición de lugares con funcionalidades importantes en memoria y aprendizaje va a fomentar disfunciones cognitivas y memoria. Cuando empecemos a ver los fármacos van a entender la importancia de esto. Después, para seguir, es importante aclarar un par de conceptos clave de ansiedad e insomnio. Empezando primero con ansiedad, uno la puede definir, o sea, básicamente la ansiedad es una emoción humana, o sea, todas las personas sentimos en algún momento ansiedad y justamente es una función adaptativa. Eso significa que cuando funciona normal, por ejemplo, ante eventos o momentos en los que de alguna manera y entre comillas deberíamos sentirnos ansiosos, por ejemplo un agresor, por ejemplo lo que puede ser, imaginémonos, vemos un animal salvaje, un oso que nos está por matar, está bien sentirse ansioso, está bien sentirse con miedo, sentir el temor, que el sistema simpático se active y que nos ayude a sobrevivir. Sin embargo, la ansiedad se vuelve patológica cuando estos sentimientos desagradables que pueden llevar justamente a síntomas somáticos empiezan a aparecer en áreas y momentos de la vida en los cuales no deberían aparecer. Por ejemplo, cuando no hay estímulo perceptible alguno. Una persona en su casa o yendo al trabajo que se empieza a sentir ansioso y puede llevar hasta, por ejemplo, un ataque de pánico sin tener un estímulo perceptible presente justamente. Sin embargo, como vamos a ir viendo, esos estímulos se van a ver, por ejemplo, en psiquiatría, sí los va a tener, pero obviamente más en su psique. Y después el insomnio es una patología asociada al sueño y es la insatisfacción tanto en la calidad como en la cantidad del sueño que tiene un paciente, y va a estar dividido en si es de conciliación, cuando el paciente quiere iniciar el sueño, de mantenimiento, obviamente en la duración del mismo, y en el despertar, que puede ser mucho antes de lo que quiera. El paciente se quiere despertar a las 8 de la mañana y se despierta usualmente a las 5 y las 3 horas restantes no puede seguir durmiendo. Estas dos son patologías muy prevalentes, no solamente en la Argentina, pero en todo el mundo, y para eso está siempre bueno ver unos números. Por ejemplo, sabemos que, de acuerdo a un estudio epidemiológico que fue realizado hace algunos años acá en Argentina, un 16,4% de toda la población argentina padece o padeció trastornos de ansiedad. Eso es un montonazo de gente. O sea, la ansiedad, entre comillas, patológica que le estamos poniendo a las personas, es sufrida por mucha gente usualmente. Y también tengamos en cuenta que por ahí mucha gente la sufre y no fue agarrada por este estudio, o de alguna manera la manera de buscar a esta gente que sufrió ansiedad no era la mejor. Así que podemos estar hablando hasta de números mayores. Y por otro lado, el número de argentinos, en este caso, que toman ansiolíticos, ya sea porque en algún momento se sintieron ansiosos o en algún momento sentían que los necesitaban, es de alrededor de 8,5 millones. Este también es un número altísimo. Sabemos que en Argentina somos aproximadamente 40 millones, que 8,5 estén tomando ansiolíticos, y ahora vamos a ver todas las características y las cosas que eso conlleva, es un montón de gente. Entonces, por todo esto y por lo que les mencioné antes, podemos ver que justamente este es un teórico de importancia y sobre todo estas son drogas que tienen mucha implicancia a nivel clínico y humano.
Entonces, un par de las drogas que vamos a ir viendo en la charla de hoy, y drogas en general que son ansiolíticas e hipnóticas, son principalmente las de la izquierda que puse acá, las benzodiazepinas, barbitúricos, compuestos Z, melatonina y ramelteón. Estas cuatro son las cuales me voy a estar enfocando yo, pero vamos a hacerle énfasis principal a las benzodiazepinas y los barbitúricos, que son drogas fundamentales. Después los compuestos Z y la melatonina y ramelteón, que en realidad no serían ansiolíticos, sino drogas hipnóticas, porque van a favorecer el inicio justamente del sueño. Sin embargo, sabemos que la ansiedad también puede ser tratada por otros fármacos que fueron inicialmente indicados para otros trastornos psiquiátricos, pero sabemos que sirven también para trastornos de ansiedad. Entre ellos son los antidepresivos, no solamente que sirven, sino que son esenciales para tratarla. Algunos tipos de antipsicóticos son muy buenos ansiolíticos también. Algunos antihistamínicos, sobre todo aquellos de primera generación que atraviesan barrera hematoencefálica y promueven la sedación. Y algunos antiepilépticos como puede ser la pregabalina. Entonces, metámonos de lleno en lo que son los fármacos. Benzodiazepinas y barbitúricos. Como les mencioné, son las drogas patrón de la clase de hoy. O sea, la clase de hoy de hipnóticos y sedantes, como explicamos antes en lo que es neurofarmacología, son básicamente drogas depresoras del sistema nervioso central. Ya vamos a ver por qué mecanismos van a favorecer todos los tonos inhibitorios de los circuitos del sistema nervioso central. Por ende, estudiarlas va a ser muy importante y sobre todo entender su funcionamiento farmacodinámico, ¿no? Entonces, empezando por las benzodiazepinas, que son como ya mencioné antes, una de las drogas, si no las drogas más importantes de todo este teórico. Acá podemos ver su estructura química. Su nombre va a estar derivado de benzo, de un grupo benceno, que es este que vemos acá, y diazepina, de un anillo diazepínico, que es el que vemos acá a la derecha. Podemos decir, como les mencioné antes, son en general drogas depresoras del sistema nervioso central y van a tener la característica de que son moduladoras alostéricas positivas del receptor de GABA de tipo A. Como les mencioné antes, cuando estábamos hablando de receptores, la modulación, ya sea por agonismo o por modulación alostérica de los receptores de tipo GABA, va a ser fundamental para regular nosotros artificialmente este sistema de excitadores e inhibidores dentro de los neurotransmisores del sistema nervioso central, justamente porque el receptor de GABA de tipo A es el más frecuente de ver y el más difuso a nivel del mismo. Son drogas altamente lipofílicas, justamente porque tienen que atravesar barrera hematoencefálica para poder actuar. Todas las drogas que vamos a ver en el módulo de neuro tienen que hacer esto, entonces ya sea por mecanismos específicos, transportadores específicos que las distribuyan, que no suele ser lo más frecuente, o por las características farmacocinéticas de la droga, porque sea, por ejemplo, altamente lipofílico, va a ser necesario para que lleguen justamente al sistema nervioso central. Y finalmente, sus efectos farmacológicos esenciales van a ser la ansiólisis, la sedación, la hipnosis, la miorelajación y algunos efectos anticonvulsivos, todos dados, como vimos antes, por este agonismo, más que en realidad agonismo no, sino modulación alostérica positiva de los receptores de GABA de tipo A. Y algunos nombres para que tengan en cuenta son midazolam, triazolam, alprazolam, lorazepam, clonazepam y diazepam. Sobre todo, se diferencian por sus características farmacocinéticas que las van a diferenciar en sus usos en la práctica clínica y los vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces, para entender cómo es la dinámica de las benzodiazepinas con el receptor de GABA, está buena una pequeña animación y, como dijimos antes, son drogas que modulan alostéricamente la dinámica del receptor. Esto es porque por sí solas no pueden justamente activar el receptor de GABA. Por ende decimos que solo pueden actuar en presencia de GABA en la brecha sináptica. Entonces, cuando se unen, justamente en este caso estaría dado por la pelotita esta, el circulito azul, haríamos caso que esto es una benzodiazepina que va a unirse justamente a una hendidura que está entre la subunidad beta y la subunidad gamma para aumentar la afinidad del receptor de GABA por el GABA, para que justamente más moléculas de GABA pueden unirse al receptor. Y una vez que esto pasa, justamente porque son moduladores alostéricos positivos, haciendo de cuenta de vuelta que el circulito rojo es el GABA, van a aumentar la frecuencia de apertura de los canales de GABA A. Ahora,
Esto parece una salvedad, pero en realidad es muy importante porque lo va a diferenciar de las drogas que vamos a ver en todo lo que falta del teórico. Justamente los receptores de GABA, cuando se activan, usualmente se activan en salvas. Y esas salvas son las que permiten que el cloruro penetre en las neuronas y luego las hiperpolarice para que éstas dejen de justamente generar sinapsis con otras neuronas y entonces así bajar el estímulo de las mismas. Si nosotros aumentamos la frecuencia de estas salvas, de justamente GABA, vamos a estar aumentando la inhibición de esas neuronas que estamos queriendo inhibir. Sin embargo, siempre regulado por el GABA. Repitiendo lo que ya dije antes, las benzodiazepinas no pueden actuar sin GABA en la brecha sináptica. Entonces, nuevamente el mecanismo de acción, la unión de las benzodiazepinas a la hendidura entre la subunidad gamma y la beta, la unión del GABA entre la alfa y la beta y la promoción de esta entrada de cloruro al interior neuronal. Y sabemos que a medida que nosotros vamos aumentando, empezando de acá y terminando acá abajo, aumentando las concentraciones de benzodiazepinas, se va a ir concomitantemente disminuyendo la activación neuronal a nivel generalizado. O sea, su mecanismo de acción podemos decir que es dosis dependiente. A medida que aumentamos las dosis, disminuye la activación generalizada del sistema nervioso central. Volvamos al principio, acuérdense de esta regulación entre activadores e inhibidores. A medida que aumentamos este estímulo positivo inhibitorio que son las benzodiazepinas, vamos a ir disminuyendo la estimulación generalizada del sistema nervioso central. ¿Y esa estimulación cómo la vamos a poder ver en la clínica? Justamente por, en un principio, sensaciones de ansiólisis, justamente porque se promueve la inhibición de lugares como por ejemplo el complejo amigdalino. Luego la relajación muscular, en lugares por ejemplo de la médula espinal sobre todo. Sedación, hipnosis, ahí es donde vamos a poder empezar a ver las propiedades anticonvulsivantes. Anestesia, coma y finalmente la depresión letal porque ya se inhiben los centros de regulación rítmica del bulbo raquídeo que van a justamente controlar lo que es el sistema cardiovascular, o sea, el corazón y la regulación respiratoria. Sin embargo, las benzodiazepinas por sí solas nunca van a poder llegar a los últimos pasos de la depresión del sistema nervioso central. Piensen, chicos, que esto, yendo para abajo, son niveles de depresión del sistema nervioso central. A medida que lo vamos deprimiendo con dosis aumentadas que van en aumento de benzodiazepinas, va pasando de un paso al otro. Sin embargo, solamente estos 4 pasos, ansiólisis, relajación muscular, sedación e hipnosis con propiedades anticonvulsivantes, van a ser plausibles de ser conseguidos con dosis de benzodiazepinas. Si queremos con benzodiazepinas llegar a los últimos pasos de depresión del sistema nervioso central, sí o sí los vamos a tener que combinar con otros depresores del sistema nervioso central. Y lo más frecuente es el etanol, el alcohol. Y esto lo vamos a ir repitiendo a lo largo de todo el teórico. Es muy importante no mezclar justamente benzodiazepinas con alcohol o con otros depresores del sistema nervioso central, como pueden ser los barbitúricos, porque puede llevar a interacciones farmacodinámicas que pueden llevar justamente a la muerte. Entonces, siguiendo y entrando en lo que es la farmacocinética de las benzodiazepinas, tenemos que saber primero que son drogas muy liposolubles, son drogas muy lipofílicas porque justamente mencioné que tienen que pasar a la barrera hematoencefálica para llegar al sistema nervioso central y poder producir su efecto en el mismo. Por eso decimos que tienen un alto volumen de distribución por esta misma lipofilia de las mismas. Y esto también nos va a dar que dependiendo de los usos que tengan las benzodiazepinas, van a tener un montón de sitios de administración. Puede ser oral, que son todas las benzodiazepinas dadas por vía oral, sublingual, principalmente alprazolam, lorazepam y clonazepam. Pueden ser dados por vía intravenosa, principalmente diazepam, midazolam y lorazepam. Por vía intramuscular, lorazepam y midazolam. Y o por vía rectal, por ejemplo, para poblaciones pediátricas, como puede ser el diazepam. Volviendo a la característica de la lipofilia, ¿no?, de las benzodiazepinas, sabemos que tienen una cinética tricompartimental de distribución. Esto es que primero se van a distribuir a compartimentos del organismo con alto riego sanguíneo, como son justamente el sistema nervioso central.
para luego distribuirse a compartimentos con menos riego sanguíneo, como pueden ser sobre todo el tejido adiposo, también son justamente muy lipofílicas, y por ende la curva va a tener tres pendientes, una alfa, una beta y una gamma, por eso tricompartimental, eso recordarán de fármaco 1, y puede justamente explicar ciertas circunstancias como por ejemplo acumulación de benzodiazepinas en el tejido adiposo. Sabemos que al ser muy lipofílicas pasan todas las barreras, barrera hematoencefálica obviamente para ejercer su efecto, pero también la barrera placentaria y pueden llegar a la leche materna, esto hay que tenerlo en cuenta después para algunas de sus contraindicaciones. Sabemos que su metabolismo es siempre a nivel hepático, son drogas muy lipofílicas y sabemos, acuérdense también de fármaco 1, que las drogas para ser eliminadas justamente tienen que ser vueltas más hidrosolubles y esto justamente lo hace el hígado. Uno de los principales motivos o justificaciones del metabolismo hepático es para que las drogas se vuelvan más hidrosolubles y justamente puedan eliminarse a nivel renal, que esto es exactamente lo que pasa con las benzodiazepinas. Específicamente con las mismas sabemos que tienen un metabolismo de tipo trifásico, van a tener primero dos fases donde se van a oxidar y por último una fase de conjugación. ¿Por qué es importante esto? Porque en las fases de oxidación van a depender usualmente del sistema microsomal de tipo CYP, usualmente las isoenzimas 3A4 o 12-19. Y además porque dos de estas, el lorazepam y el oxazepam, solo van a tener una fase de conjugación, o sea, no van a tener las fases oxidativas. Y otra cosa de importancia es que personas con ciertas deficiencias fisiológicas o patológicas, como pueden ser insuficiencias hepáticas, cirrosis o simplemente en ancianos, van a tener una disminución de la actividad de todas estas fases oxidativas, o sea, de las fases dependientes del CYP. Entonces, drogas que solamente tengan el metabolismo por la fase de conjugación van a ser de alguna manera mejores en pacientes que tengan dificultades hepáticas o fisiológicas como pueden ser ancianos. Avanzando en lo que es clasificación de benzodiazepinas, se pueden clasificar de varias maneras, entre ellas por potencia, por latencia de acción, desde que son administradas hasta que ejercen su efecto, pero una de las más prácticas en lo que es medicina es de acuerdo a su vida media. Y de acuerdo a esto las podemos dividir, depende de dónde lean la bibliografía, ultra cortas, cortas, intermedias y largas, o sacándole la versión de ultra cortas y simplemente corta, intermedia y larga. Todas cortas van a ser aquellas que tengan una vida media menor a 6 horas, las intermedias entre 6 y 24 horas y las largas mayor a un día justamente. Y acá es donde justamente volvemos a ver los fármacos que mencioné en un principio, midazolam y triazolam para las cortas, lorazepam y alprazolam para las intermedias y clonazepam y diazepam para las largas. Me imagino que muchos de ustedes algunos de estos nombres les sonarán familiares, por ejemplo alprazolam, muchas veces quien no tiene una abuelita o una abuelita que toma alprazolam para poder dormir o que le recetaron o que le recomendó un amigo, o lo mismo con clonazepam, porque como les decía antes son drogas muy utilizadas en la práctica médica y en la vida básicamente. Avanzando y hablando específicamente de los efectos adversos de las benzodiazepinas, principalmente van a estar dados en el sistema nervioso central y principalmente van a depender justamente de los efectos en los receptores GABA por parte de las benzodiazepinas. Entonces podemos deducir que todos los efectos adversos de las benzodiazepinas a nivel del sistema nervioso central van a estar dados justamente por este aumento de la inhibición en el mismo. Entonces van a ser, por ejemplo, sedación en un paciente en el cual queremos ansiólisis, pero llegamos a rangos no hipnóticos, pero ya sedativos, entonces el paciente tiene incoordinación motora, empieza a tener deficiencias en algunas funciones cognitivas, etcétera, justamente por estos aumentos de la inhibición en el sistema nervioso central. Otra cosa frecuente es el sueño residual, cuando las benzodiazepinas se dan para trastornos del sueño, por ejemplo insomnio, que el paciente cuando se despierta al día siguiente sienta algún tipo de letargo o estupor por el efecto continuo de estos depresores de las benzodiazepinas en el sistema nervioso central. Otra cosa muy importante que puede ser vista es un efecto adverso, que puede ser visto justamente como un efecto terapéutico, que es la amnesia anterógrada. Justamente todo desde el momento del inicio del efecto hasta el cese del efecto, el paciente
no puede recopilar ninguna memoria, no puede recordar lo que pasó desde que se le fue dado el medicamento. Esto es algo que puede ser de mucha utilidad, sobre todo en la práctica anestésica. Entonces, una posible pregunta es: ¿qué efecto adverso de las benzodiazepinas es tanto un efecto adverso como un efecto terapéutico? Y eso puede ser la amnesia anterógrada. Cefalea, vértigo, como les mencioné, incoordinación motora. Y algo que se ve y es frecuente, o sea, dentro de la infrecuencia de su efecto adverso, es más frecuente de ver en la población geriátrica, en ancianos, y en la población pediátrica, que son reacciones de desinhibición. Usualmente se piensa que hay circuitos inhibitorios justamente de la inhibición. Entonces, si nosotros inhibimos esa inhibición de la inhibición, estaríamos estimulando al paciente. Justamente es parte de lo que pasa, por ejemplo, con otras drogas depresoras como son el alcohol. En parte de la intoxicación del alcohol, el paciente puede en un momento sentirse eufórico, excitado, y estas reacciones de desinhibición pueden ser vistas también con drogas inhibitorias del sistema nervioso central, como son las benzodiazepinas. Efectos adversos gastrointestinales, como muchas drogas que son dadas por vía oral, entre lo que son las náuseas y los vómitos o la diarrea, sobre todo, por ejemplo, después de que el paciente está levantándose, por ejemplo, un paciente que sufre insomnio y la tomó a la noche, la benzodiazepina, cuando se levanta y tiene el sueño residual, puede tener algunas reacciones gastrointestinales, sino después de tomarla. Y algo muy importante, sobre todo para muchas de las drogas que van a ir viendo, chicos, en el módulo de neuro, son los posibles efectos adversos en la esfera sexual del paciente. Y eso es que las benzodiazepinas suelen dar o están asociadas a disfunción sexual. Esto va a ser importante porque muchas de las drogas que nosotros vamos a coadministrar muchas veces con benzodiazepinas para tratar, por ejemplo, trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, que van a ser antidepresivos, o en pacientes, por ejemplo, que tengan trastornos psicóticos, para también fomentar disfunciones sexuales. Entonces, en un paciente que ya la está pasando mal en una esfera psiquiátrica, le vamos a estar empeorando las cosas con lo que puede ser una disfunción sexual. Ahora bien, ya vamos a ver que aunque tengan todos estos efectos adversos, las benzodiazepinas son muy buenas, y los otros fármacos de neuro también son muy buenos para tratar los trastornos. Es decir, aunque ocasionen disfunción sexual, muchas veces son necesarios y le van a hacer muy bien al paciente. Y justamente efectos adversos generales en todo el organismo van a ser la tolerancia, la dependencia, la abstinencia y la posible teratogenicidad. Sabemos que las benzodiazepinas son drogas que pueden generar tolerancia. Esto significa que vamos a tener que aumentar las dosis con el tiempo para poder ejercer el mismo efecto que antes. Esto es usualmente a nivel farmacodinámico, por modificaciones a nivel de la farmacodinamia. Son drogas que pueden generar posible abuso y dependencia, porque el paciente empieza a depender tanto física como psíquicamente de los efectos que generan las benzodiazepinas, y por ende, cuando se dejen de dar, sobre todo en pacientes con uso crónico, esto era muy frecuente, sobre todo antes, en la década, no recuerdo si eran 80s o 90s, pero sí en el siglo XX, con el uso del lorazepam, se vio mucho la dependencia y abstinencia cuando se deja de dar el fármaco justamente, y el paciente empieza a sentir todo lo contrario a los efectos que daba el fármaco. Por ejemplo, empieza a sentirse con ansiedad, empieza a sentirse de vuelta con insomnio, lo que se denomina insomnio de rebote, empieza a sentirse con miedo, excitado, etc. Recuerden de vuelta esta regulación excitadora contra inhibidora. Si es que le dejamos de dar el inhibidor, lo excitador empieza a tomar control. Y por ende, mencionamos que son fármacos que pueden atravesar placenta y por ende llegar al feto, y son fármacos que pueden llegar a la leche materna. Entonces están asociados a teratogenicidad y por ende, sobre todo a cosas como son el paladar hendido. Por ende, la FDA las categoriza como drogas de clase D, por lo que no van a estar recomendado su uso en pacientes embarazadas. Sin embargo, cuando los beneficios le ganan a los riesgos, que son muchos, como ya mencioné, puede ser aceptable su uso. Sin embargo, en líneas generales, y sobre todo para fármaco, están contraindicados en personas embarazadas, sobre todo porque son clase D de la FDA. De acuerdo a las interacciones, siempre en fármaco las interacciones las podemos dividir en farmacodinámicas o farmacocinéticas, ya sea porque afectan el mecanismo de acción en la dinámica de los fármacos con sus receptores específicos, o porque interactúan en la esfera del metabolismo, de la distribución, todo lo que es la farmacocinética. Por ende,
acá en el muñequito, lo farmacodinámico lo vamos a poner principalmente en el cerebro. ¿Y por qué es eso? Porque toda interacción principal de las benzodiazepinas va a ser con depresores del sistema nervioso central. Todo depresor del sistema nervioso central va a interactuar con las benzodiazepinas y va a fomentar la inhibición que ya fomentaban las mismas benzodiazepinas. Eso significa que benzodiazepinas tomadas, por ejemplo, con alcohol o con barbitúricos o con antagonistas histaminérgicos de tipo 1, va a inhibir aún más el sistema nervioso central. Y esto puede ser grave. Ya las benzodiazepinas, por sí solas, justamente por los efectos de sedación y de embotamiento que pueden llegar a dar, le tenemos que decir al paciente que no, es muy importante que no esté involucrado o que no haga funciones o conductas que requieran mucha actividad, ya sea psicomotriz o psíquica en líneas generales. Por ejemplo, como puede ser manejar un automóvil, manejar un avión, manejar camiones en largas distancias, trabajos en los que el paciente tenga que mantenerse despierto y si no está despierto pasan cosas feas. Justamente todo esto hay que avisarle al paciente que tenga cuidado y que no las haga. Esto se dice con cualquier depresor del sistema nervioso central en líneas generales. Entonces imagínense si es que combinamos benzodiazepinas con algún otro depresor del sistema nervioso central. Vamos a estar fomentando aún más la inhibición y cualquier posible efecto adverso o toxicidad que pueda ocasionar, que se le pueda ocasionar al paciente, y sobre todo de reacción adversa en líneas generales. Por otro lado, hablamos de la esfera farmacocinética, tanto por el metabolismo como por su distribución en el plasma. Por eso lo mencioné acá como hígado y plasma, y sobre todo hígado, porque la interacción farmacocinética principal de las benzodiazepinas va a ser a nivel de su metabolismo en el CYP. Por eso la importancia de la oxidación por CYP dentro de las mismas benzodiazepinas. Todo inhibidor del CYP, como estuvimos viendo antes en fármaco, macrólidos, azoles, isoniazida, ritonavir. Vamos a ver después en la clase de antidepresivos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, jugo de pomelo, puede llegar a aumentar las concentraciones plasmáticas de benzodiazepinas, porque justamente inhibimos su metabolismo. Y otra interacción farmacodinámica de importancia es aquella en la esfera sexual, como mencioné antes, pero ahora como interacción, y ella puede ser dada principalmente por su combinación, por ejemplo, con litio, una droga que van a ver en una clase más adelante, y van a fomentar la disfunción sexual, el litio combinado con benzodiazepinas. En líneas generales, entonces, podemos decir que hay contraindicaciones para las benzodiazepinas, y ellas se van a poder dividir en esta regla mnemotécnica que algunos en la cátedra la llamaban Miguel, entonces por eso se las puse así, que es M, I, G, U, E y L. En la M, primero miastenia gravis, justamente pacientes que tengan esta enfermedad autoinmunitaria. Si es que aumentamos la inhibición de un paciente que ya tenga una disfunción motora porque tiene miastenia gravis, vamos a estar fomentando, por ejemplo, una cosa que es muy temida en esta enfermedad, que es la depresión respiratoria. Por ende, está contraindicado. Otra contraindicación son las posibles interacciones graves, como ya mencioné y vuelvo a mencionar, con otros depresores del sistema nervioso central, no tomar benzodiazepinas y alcohol. Glaucoma de ángulo agudo, que es una patología de aumento de la presión intraocular en la cámara anterior del ojo. Su uso por más de 12 semanas, como mencioné antes, son drogas que generan dependencia, entonces está contraindicado usarlas usualmente más de 3 meses. Ahora, seguramente muchos de ustedes vieron pacientes o tienen familiares o tienen amigos que saben que toman benzodiazepinas y la están tomando por más de 3 meses. O sea, como pueden ver, el uso de la benzodiazepina en la práctica clínica general por ahí no es el mejor, o sea, por ahí podría ser mejor. Luego en el embarazo, como les mencioné, son cátedra D de la FDA y están contraindicadas también en la lactancia por el pasaje hacia la leche materna, justamente. Otra cosa importante a tener en cuenta, que no sería una contraindicación per se, pero sí es algo a prestarle atención, es el uso de benzodiazepinas en pacientes con posibles problemas respiratorios, como puede ser un EPOC, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y eso es porque, como les mencioné, las benzodiazepinas por sí solas no pueden llegar a la depresión del sistema respiratorio. Sin embargo, si es que están aplicadas sobre pacientes que ya tienen dificultades respiratorias, como los que les acabo de mencionar,
pueden llegar a empeorar algunos de los cuadros, sobre todo los más graves. Así que siempre está para ahí para tenerlo en cuenta. Avanzando a los usos de benzodiazepinas, pensemos de vuelta en esta regulación excitadora contrainhibitoria. Los usos van a ser obviamente en todas patologías en las que un aumento de la inhibición nos va a ayudar. Parte de eso son los trastornos de ansiedad, como les mencioné, la mayoría de ellos podemos usar benzodiazepinas, sobre todo en el uso agudo, ¿no? Para, por ejemplo, cortar un ataque de pánico antes que aparezca, para calmar en el principio del tratamiento a pacientes con ansiedad generalizada, etc. Los que más se van a usar son drogas de vía media intermedia, por ejemplo, como el alprazolam, que también se puede dar por vía sublingual, por ejemplo, para un ataque de pánico. El alprazolam también tiene un inicio de acción muy rápido, entonces el paciente se lo puede administrar por vía sublingual y efectivamente frenar el ataque de pánico antes de que le pueda ocasionar un rato muy feo. Abstinencia del alcohol, como van a ver luego en tóxico, la abstinencia del alcohol está dada justamente por un aumento de la neurotransmisión excitatoria. Entonces, aumentando la inhibición del sistema nervioso central, vamos a fomentar la mejoría del paciente. Drogas como el diazepam, lorazepam y midazolam, sobre todo dadas por vía intravenosa en algún ataque agudo, o por vía oral, por ejemplo, clordiazepóxido, que fue la primera benzodiazepina que se sintetizó, pueden ser muy buenas. Para tratar trastornos convulsivos y epilépticos, o el status epiléptico, que es una patología aguda, ¿no? de convulsión, que luego van a ver en el teórico de anticonvulsivantes, las benzodiazepinas son muy importantes porque al aumentar esta inhibición y sobre todo por vía de los receptores GABA, pueden llegar a evitar estos circuitos sincrónicos y generalizados excitatorios que son usualmente los que definen a una convulsión, ¿no? O una epilepsia. Entonces, drogas como el clonazepam, el diazepam o el lorazepam, el primero dado por vía oral para tratamientos crónicos y los últimos, por ejemplo, el lorazepam dado por vía intravenosa o intramuscular para tratar un ataque agudo, como puede ser un status epiléptico. Para la anestesia mencionamos al diazepam y el midazolam, sobre todo el midazolam es usado como para la premedicación de la anestesia, para preparar al paciente para la anestesia y luego transoperatorio, por ejemplo, para mantenerlo en el estado anestésico. Y luego para patologías como el insomnio, que es el estazolam, que no la mencionamos en la charla, pero suele ser usada a veces para el insomnio. Sin embargo, en líneas generales, las benzodiazepinas no se usan mucho para tratar el insomnio o no son recomendadas para tratar el insomnio porque, como vamos a ver, existen mejores maneras de enfocar su uso. Una cosa que también quería mencionar antes de avanzar es que usualmente los trastornos psiquiátricos, que vamos a querer, ya que entramos hablando de ellos en la clase, por ejemplo los trastornos de ansiedad o trastornos depresivos o trastornos como pueden ser el insomnio, hay que enfocarlos por un lado dual, tanto un lado farmacológico, que puede estar o no, y siempre tiene que estar un lado de psicoterapia, ya sea la psicoterapia que esté probado, que funciona mejor, puede ser terapia psicoanalítica, terapia cognitivo-conductual, etc. Pero usualmente se vio que la dualidad, el uso de las dos, suele ser más efectivo para tratar trastornos como pueden ser la ansiedad, la depresión, el insomnio, etc. Por eso las benzodiazepinas no van a ser siempre la mejor indicación para tratar, por ejemplo, el insomnio. Avanzando, un tema que es más de toxicología, pero que es importante mencionar, es la intoxicación o la posible intoxicación por benzodiazepinas. ¿Y por qué? Porque existe un antídoto, el flumazenilo. Es una droga que es químicamente muy similar a las benzodiazepinas, pero que justamente en vez de actuar como un modulador alostérico positivo del receptor de GABA de tipo A, actúa como un antagonista específicamente por el sitio por donde se unen las benzodiazepinas. Por ende, las pueden desplazar en un paciente que estuvo o que está justamente intoxicado por ellas. Sin embargo, el flumazenil se puede utilizar tanto para justamente patologías como una intoxicación aguda o como ayuda para revertir estados hipnóticos o sedativos en una anestesia, por ejemplo, o en un procedimiento en el cual se requieran de usar benzodiazepinas. En ese momento sabemos que el paciente lo único que tiene en sangre son benzodiazepinas, o lo importante, ¿no? Que tiene en sangre son benzodiazepinas, y la administración de flumazenilo por vía intravenosa va a ser muy buena para revertir al paciente de ese estado clínico. El flumazenilo es metabolizado por el hígado y justamente, ¿por qué les mencioné que sabemos que tienen benzodiazepinas? Porque
Dentro de los efectos adversos del flumacenilo disminuye el umbral convulsivo y justamente fomenta estados epilépticos o convulsivos en pacientes que tengan predisposición a lo mismo, y también puede fomentar una abstinencia en un paciente que sea un usador crónico de benzodiazepinas. Entonces, en el caso anterior que les estaba mencionando, un paciente que viene a la guardia porque lo traen unos amigos o familiares muy preocupados porque al parecer se tomó varias cajitas de pastillas y en un posible intento de suicidio. Ahí el uso de flumacenilo, como van a ver después en tóxico, justamente es polémico y está discutido, porque al disminuir el umbral convulsivo y al tener esta posibilidad de generar abstinencia en un paciente que era usador crónico, pueden justamente fomentar estados de clínica peor y justamente fomentar convulsiones en ambos estados, ya sea por una abstinencia aguda que lleva a un estado excitador que me lleva a convulsiones, o directamente por disminuir el umbral convulsivo y permitirle a ese paciente que por ahí tiene una cointoxicación con otros fármacos, usualmente antidepresivos tricíclicos o barbitúricos, que también fomentan estas actitudes convulsivas. El uso de flumacenilo lo único que va a hacer ahí es dañar. Por ende, está discutido en estos casos. Avanzando entonces, les mencioné que las benzodiazepinas no se suelen tomar por más de 12 semanas. Entonces, una cosa muy charlada y muy discutida en la práctica clínica, sobre todo psiquiátrica, es cómo se retiran las benzodiazepinas una vez que se empezaron a usar, y sobre todo cuando se usan por un periodo crónico. Existe un método que es usualmente el más usado, que es aquel de un cuarto. Por semana vamos retirando un 25% de la dosis inicial. La semana número 1 pensemos que teníamos la dosis completa, sacamos un cuarto, 75%. Tercera semana un cuarto más para que me quede la mitad. Cuarta semana un cuarto más para que me quede justamente solamente el 25%. Y ya para la quinta semana, habiendo pasado un mes desde el inicio del retiro, justamente, que el paciente esté sin benzodiazepinas, posiblemente en sangre y sobre todo para ser administradas. Otro posible método es de la primera a la segunda semana sacarle el 50% y después desde la segunda semana a la tercera, a la cuarta y así, etcétera, sacarle un 10%. O sea, de segunda a tercera 10% menos, 50-40, de tercera a cuarta 10% menos, 30 y así hasta que llegamos a 0. Usualmente este que les acabo de mencionar es el más usado porque suele disminuir mucho los efectos de abstinencia y reducir la justamente dependencia que puede llegar a tener el paciente. Muy bien, entonces con eso pasamos benzodiazepinas. Y siguiente en la charla son los barbitúricos, que son usualmente drogas que nosotros comparamos, sobre todo hablando de lo que es la farmacodinamia con las benzodiazepinas. A nivel general, los barbitúricos son depresores, igual que las benzodiazepinas, del sistema nervioso central. Van a estar todas constituidas en lo más básico por lo que es el ácido barbitúrico, que es la fotito que tienen acá, solamente que van a tener obviamente más uniones químicas, sobre todo radicales en algunos de estos lugares con carbonos, y eso le va a agregar las capacidades justamente depresoras del sistema nervioso central que el ácido barbitúrico no tiene. En líneas generales son drogas que están actualmente en desuso, sobre todo porque tienen muchas cosas que son peores que las benzodiazepinas, y una de ellas es el menor umbral terapéutico que tienen. O sea, entre las dosis que son terapéuticas y las dosis que empiezan a ser tóxicas existe poca diferencia y es muy fácil intoxicarse con barbitúricos. Y la intoxicación no es ninguna joda, porque justamente pueden generar rápidamente una depresión cardiorrespiratoria, sobre todo de los centros respiratorios, que puede llevar a la muerte. Sin embargo, justamente por ser drogas que actúan en el sistema nervioso central, son altamente lipofílicas, generan ansiólisis, sedación, hipnosis, miorelajación y efectos anticonvulsivos, igual que las benzodiazepinas, pero con una mayor eficacia. ¿A qué voy con esto? El efecto máximo al que pueden llegar los barbitúricos es la muerte, como les mencioné antes. Tanta depresión del sistema nervioso central que lleva a la muerte. Las benzodiazepinas por sí solas nunca llegan a eso. ¿Se acuerdan que el efecto máximo era la hipnosis profunda y justamente los efectos anticonvulsivos? Por ende, esa eficacia
de los barbitúricos es mayor. Y algunos nombres para que tengan en cuenta son el tiopental, el fenobarbital y el pentobarbital. El tiopental lo van a escuchar sobre todo, o si recordarán de fármaco 1, en su uso anestésico, y el fenobarbital es específico y se usaba mucho antes como antiepiléptico y todavía tiene uso como antiepiléptico. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, además de ser moduladoras alostéricas positivas del receptor de GABA A, como eran las benzodiazepinas, van a ser agonistas directas del mismo receptor. Eso lo vamos a ver en esta diapositiva y vamos a ver cómo, siendo esta un barbitúrico, el circulito violeta, uniéndose usualmente se piensa que el sitio de unión está en la subunidad beta, viniendo el GABA, como habíamos visto antes, el circulito rojo, van a fomentar las corrientes de cloruro y la hiperpolarización de la célula. O sea, son moduladores alostéricos positivos. Aumentan la afinidad del receptor de GABA por el GABA. Sin embargo, también son agonistas, o sea, por sí solos, sin haber GABA en la brecha sináptica, pueden aumentar también la conductancia del cloruro y la penetración de cloruro al interior neuronal con la hiperpolarización de la célula, por sí solos. Y además se vio que dentro de la dinámica molecular, en vez de aumentar la frecuencia de apertura del receptor, aumentan el tiempo que el canal permanece abierto. Esto significa que en vez de aumentar las salvas y la frecuencia de las salvas que yo les había mencionado antes y de los ingresos de cloruro, lo que hacen es aumentar el tiempo que ese canal queda abierto. Y esto es mucho peor dentro de un punto de vista, ¿no? Toxicológico. ¿Por qué? Porque le permite justamente al barbitúrico aumentar todavía más la hiperpolarización y la depresión neuronal, al permitirle a ese canal que esté más tiempo abierto y que más cloruro pueda entrar. El canal que es regulado por benzodiazepinas todavía todavía es probable que se pueda cerrar, porque lo único que hace es aumentar la frecuencia, pero al aumentar el tiempo impide que se cierre y aumenta la hiperpolarización aún más. Además, como mencioné, no necesitan entonces la presencia de GABA en la brecha sináptica para actuar, porque en altas concentraciones pueden actuar, como acabamos de ver, como agonistas. Otros posibles efectos que también tienen los barbitúricos es sobre todo antagonizar las sinapsis glutamatérgicas, sobre todo a nivel de los receptores de AMPA, y también pueden antagonizar canales de sodio voltaje dependientes, y se habla también de canales de calcio voltajes dependientes, sobre todo a esto que les acabo de mencionar, a muy altas dosis. Todo esto agrega a por qué los barbitúricos son tan tóxicos y tienen un umbral terapéutico tan chiquito. Avanzando entonces de vuelta al mecanismo de acción, sabemos que los barbitúricos, igual que las benzodiazepinas, tienen un mecanismo dosis dependiente. A medida que voy aumentando las dosis de barbitúricos, voy deprimiendo cada vez más el sistema nervioso central, empezando siempre por la ansiólisis. Como les mencionaba entonces, empezando desde una ansiólisis hasta terminar en una depresión letal cardiorrespiratoria. Sin embargo, comparándolo con las benzodiazepinas, sabemos que los barbitúricos van a ser capaces de conseguir todo el espectro de depresión del sistema nervioso central. Entonces, avanzando, yendo a lo que es farmacocinética, los barbitúricos van a poder ser administrados tanto por vía oral, por vía intravenosa o por vía intramuscular, siempre difiriendo obviamente del uso para el cual se lo va a usar. Al ser drogas que tienen que actuar en el sistema nervioso central, van a tener un alto volumen de distribución porque tienen que ser muy lipofílicas para poder pasar barrera hematocefálica justamente, y esta característica de lipofilia les va a permitir también pasar otras barreras como son la placenta y poder llegar a la leche materna. Esto va a ser importante por algo muy parecido a las benzodiazepinas. Además, son drogas que son metabolizadas todas a nivel hepático, o la gran mayoría de ellas, y justamente porque tienen que ser metabolizadas a metabolitos más solubles que pueden ser eliminados por vía renal, que es su principal método de excreción. Algo muy importante es la dinámica y el estímulo que tienen los barbitúricos con todo el sistema microsomal de oxidación del tipo CYP. Sabemos que son inductores del CYP y que tienen una afinidad muy alta a las mismas isoenzimas. Y no solamente a isoenzimas del CYP, sino, por ejemplo, enzimas como la delta-aminolebulínico sintetasa o enzimas como la aldehído deshidrogenasa,
aumentando las concentraciones de las mismas a nivel celular. Esto sobre todo para las isoenzimas de tipo 2B1 y 3A4 del CYP. ¿Por qué les mencioné enzimas como la delta-aminolebulínico sintetasa? Porque se vio que dentro de los efectos adversos que tienen los barbitúricos está asociado, por ejemplo, el inicio de una porfiria aguda intermitente, justamente por esta interacción con esta enzima, la delta-aminolebulínico sintetasa. Y además para que tengan en cuenta el perfil de inducción enzimático, que es mucho más amplio que solamente el CYP. Avanzando entonces dentro de lo que son los efectos adversos, ya les mencioné uno, y otro importante que es una contraindicación absoluta, ¿no? La porfiria intermitente aguda, y en líneas generales todos los efectos adversos de los barbitúricos van a estar asociados con esta depresión del sistema nervioso central, igual que las benzodiazepinas. Entonces, de igual manera podemos hablar de sensaciones de sedación, de letargo, de embotamiento después de su uso, sobre todo en pacientes que las usaron para intentar dormir al día siguiente, lo mismo, sueño residual. Una cosa importante es que alteran el sueño de igual manera que las benzodiazepinas. Esto significa que la arquitectura del sueño está alterada en lo más básico de la misma. Esto es porque las fases, si recordarán, el sueño estaba constituido por el no REM y el REM. Las fases no REM, que van desde la fase 1 a la fase 4 en profundidad, usualmente las benzodiazepinas y los barbitúricos lo que hacen es aumentar mucho la fase 2 para disminuir a sus expensas la fase 3 y la fase 4. O sea, disminuyen el sueño profundo y aumentan mucho el sueño de fase 2 y a su vez disminuyen en líneas generales el tiempo en el que el paciente está en fase REM, ¿no? En estado REM, aumentando la cantidad de veces que uno está en estado REM durante el sueño. En líneas generales, lo importante es que reducen el tiempo total que uno está en REM y reducen el tiempo total que uno está en fase 3 y fase 4, aumentando en líneas generales el tiempo que uno está en fase 2. Entonces uno tendería a pensar, bueno, los pacientes seguramente se van a sentir más cansados, pero en realidad los resultados por parte de los pacientes suelen ser bastante satisfactorios. Siempre mencionan que tienen un sueño al menos más revitalizador. Así que no siempre las fases o la alteración del sueño está asociado a esto, pero también podemos tener lo contrario, personas o pacientes que no estén conformes con la manera en la que durmieron después de la administración del fármaco. Otros efectos adversos son la amnesia anterógrada, igual que las benzodiazepinas, la excitación paradójica, que habíamos mencionado con las benzodiazepinas, y lo mismo, cefaleas, vértigo, y lo muy importante, acuérdense siempre de los barbitúricos, es que ellos son capaces de llegar por sí solos a la depresión respiratoria o cardiorrespiratoria y la muerte. Como efectos adversos gastrointestinales, recuerden, como muchas drogas que pueden ser dadas por vía oral, náuseas, vómitos y diarrea, y otros es que los barbitúricos, sobre todo, en mayor medida que las benzodiazepinas, están asociados a episodios de hipersensibilidad, sobre todo hipersensibilidad a nivel dermatológico. Y todos estos a nivel general, como efectos adversos, podemos mencionar igual que en las benzodiazepinas, tolerancia, significa que con la cronicidad del uso tengo que aumentar las concentraciones de la droga para conseguir el mismo efecto. Dependencia, tanto psíquica como física. Abstinencia, cuando se deja de usar en una persona que tenga dependencia de los mismos. ¿Y por qué están subrayadas? Acuérdense siempre, la intoxicación por barbitúricos es algo que hay que tener siempre en cuenta, es un efecto adverso posiblemente mortal. Las posibles interacciones, que son las mismas que con las benzodiazepinas, con todos los depresores del sistema nervioso central y sobre todo con toda droga que sea metabolizada por el CYP, no solamente porque ellos son metabolizados por el CYP, sino que también porque ellos los inducen. Entonces puede generar, por ejemplo, ineficacia de anticonceptivos orales, justamente, y posibles embarazos no queridos, y sobre todo la teratogenicidad de los barbitúricos, que es igual a nivel de la clasificación de la FDA, son clase D, y no se van a recomendar su uso, están contraindicados su uso tanto en embarazadas como en madres que estén lactando, para la lactancia. Avanzando entonces, habiendo pasado las principales drogas patrón de este teórico, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos, recuerden siempre compararlos, sobre todo en su efecto, en su mecanismo de acción, cómo difiere la interacción entre las benzodiazepinas y el receptor de GABA con la de los barbitúricos y el receptor de GABA, y cómo difiere esto con las posibilidades de efectos adversos y la posibilidad justamente letal que tienen los barbitúricos con la de las benzodiazepinas. Recuerden esto siempre cuando estén estudiando esos dos temas. Y vamos a avanzar
a los últimos fármacos de la clase, que son otros tipos de hipnóticos y sedantes, como pueden ser los compuestos Z y otros, que van a justamente ir mostrando el avance de la farmacología y este intento de conseguir drogas que sean menos tóxicas y puedan generar menos efectos adversos que las que mencionamos antes. Y para empezar tenemos a los compuestos Z, que son llamados así porque, aunque no sean todos químicamente iguales, todos siempre van a estar asociados a una Z en su nombre, entonces se lo llamó compuesto Z. Acá tenemos la estructura química del zolpidem, que es uno de ellos, y podemos decir que son todos agonistas del receptor de GABA. ¿En dónde? En el mismo lugar donde se unían las benzodiazepinas. Entonces, a diferencia de las benzodiazepinas, que son moduladoras alostéricas o positivas, estos son agonistas. ¿Y qué tienen de particular? ¿Se acuerdan cuando charlábamos la parte de subtipos de subunidades gamma, que parecía que era mucho? En realidad me están explicando justamente por qué los compuestos Z, al actuar solamente en las subunidades de tipo alfa 1, van a generar solamente lo que las unidades alfa 1 generaban cuando eran estimuladas por el GABA, o sea, sensaciones de sedación, hipnosis y efectos anticonvulsivos. Sin embargo, la estimulación de la subunidad alfa 1 por sí sola no consigue buenos efectos anticonvulsivos. Para eso es necesario poder estimular casi a todos los posibles receptores GABA. Por ende, solo con estimular a los tipos alfa 1 no conseguimos buenos efectos anticonvulsivos. Por eso los compuestos Z no son buenas drogas anticonvulsivas. Casi no tienen efecto. O solo tienen altas dosis. Entonces son drogas que van a estar usadas principalmente para sus efectos de sedación y de hipnosis. Y son altamente lipofílicas como el resto de las familias que estuvimos viendo. Entonces, para repasar y charlar de vuelta el mecanismo de acción, podemos ver cómo los compuestos Z, que está dado por este circulito blanco, se unen en el mismo lugar que las benzodiazepinas. Recuerden la hendidura entre la subunidad gamma y la beta, pero activan directamente el receptor de GABA y favorecen la conductancia del cloruro con la hiperpolarización de la célula. O sea, no necesitan al GABA para que esté en la brecha sináptica. Como vimos antes también, los aumentos de dosis en los compuestos Z van a disminuir la excitabilidad en el sistema nervioso central y deprimirlo de manera generalizada, de manera dosis dependiente, igual que vimos con las drogas anteriores, pasando por los mismos estados que vimos para las drogas anteriores. Sin embargo, recuerden, aunque los compuestos Z sean agonistas de los receptores GABA, solamente actúan en aquellos con subunidades de subtipo alfa 1. Entonces, la depresión del sistema nervioso central que van a generar es mucho más específica, por así decir, y no va a ser tan profunda como otras drogas que estuvimos viendo, como los barbitúricos. Entonces, solamente van a llegar por sí solas, usualmente hasta la parte de hipnosis y propiedades anticonvulsivantes. Usualmente los compuestos Z, al igual que las benzodiazepinas, no van a poder llegar a depresión letal cardiorrespiratoria por sí solas. Acuérdense siempre si están dados con otros depresores del sistema nervioso central. Y una cosa muy importante, acuérdense que por justamente actuar en el mismo lugar que las benzodiazepinas del receptor GABA, van a ser todos los compuestos Z plausibles de ser antagonizados por el flumazenil. Acuérdense que el flumazenil era el antagonista de benzodiazepinas que usábamos para uso anestésico de la misma o para intoxicaciones agudas. Avanzando a lo que es la farmacocinética de los compuestos Z, todos se dan por vía oral porque usualmente la indicación de los compuestos Z es para trastornos del sueño, sobre todo insomnio. Porque como mencionamos son drogas que principalmente al actuar en los GABA de tipo A, alfa 1, van a generar efectos sedativos e hipnóticos. Van a tener una vida media variable que va a variar mucho de la droga de la cual estemos hablando, desde el zolpidem, que tiene 2 horas, a la esopiclona, que tiene 6 horas de vida media. Metabolismo es todo por vía hepática. Por esto mismo, acuérdense de la liposolubilidad que es alta y tiene que ser transformados en hidrosolubles para poder ser excretados por riñón. Y van a tener una oxidación hepática dependiente siempre del sistema microsomal del tipo CYP y sobre todo el CYP3A4. Avanzando entonces, los efectos adversos de los compuestos Z van a ser muy similares a los fármacos que estuvimos viendo. Van a ser principalmente la esfera neurológica por depresión del sistema nervioso central. Recuerden esto del sueño residual, todo el deterioro psicomotriz, la posible cefalea, acuérdense de la amnesia anterógrada que también se ve con los compuestos Z, y
posibles pesadillas y alteraciones conductuales que se pueden ver por su uso. Es importante mencionar acá que son fármacos que se usan para el insomnio, entonces el sueño residual por ahí no es lo mejor que uno quiera conseguir de estos fármacos. No es lo más frecuente dentro de los mismos, pero es un efecto adverso que se conoce. Sobre todo para las drogas que tienen mayor vida media, como el osopiclora, que vimos antes, que tenía 6. Para el zolpidem, por ahí que tiene, yendo para atrás, que tiene 2 horas de vida media, si es que el paciente lo toma antes de dormir, puede distribuirse y eliminarse rápidamente antes de que el paciente cuando despierte lo siga teniendo en sangre, previniendo justamente sueño residual. A nivel oral se vio que el isopiclona, los pacientes se quejaban muchas veces de sabor amargo, y a nivel gastrointestinal, recuerden como siempre muchas drogas que son dadas por vía oral son las molestias gastrointestinales, náuseas y vómitos. Todos estos efectos adversos, o sea a nivel general en el paciente, los podemos decir que pueden llegar a dar tolerancia en el paciente igual que las otras drogas que vimos, pueden llegar a dar dependencia en usos crónicos y con el cese de los mismos abstinencia. Sin embargo, la tolerancia, dependencia y abstinencia de los compuestos Z es mucho menor que la de las benzodiazepinas y herbarbitúricos. O sea, va a ser en un menor porcentaje de pacientes. En un principio se pensaba que ni siquiera la generaban. Sin embargo, con el uso de varios años y la vigilancia de varios años de los compuestos Z, se vio que en realidad sí lo pueden generar y hay que estar atentos siempre. Avanzando entonces, y habiendo dejado atrás a los compuestos Z, avanzamos a otra parte del teórico, que son la melatonina y el ramelteón. Justamente acá tenemos a la melatonina, su estructura química, y acá el ramelteón. El ramelteón lo que es un análogo químico de la melatonina, y ustedes recordarán que la melatonina en realidad es una hormona producida por la glándula pineal que es clave para la regulación y el funcionamiento del ciclo circadiano. ¿Y por qué me pareció interesante mencionar estos dos fármacos en el teórico? Porque son fármacos que, aunque se usen para, por ejemplo, trastornos como el insomnio, no son ansiolíticos y no son depresores del sistema nervioso central. Sin embargo, se sabe que pueden tener propiedades sedantes y posiblemente no puede llegar a la hipnosis, pero permitir y favorecer la conciliación del sueño de los pacientes. Y esto justamente porque al ser agonistas de los receptores de melatonina, van a modular el ciclo circadiano igual que lo que hace la melatonina en un paciente o en una persona en lo que es los procesos fisiológicos normales. Recordando un poco de cómo era la síntesis de la melatonina y la inhibición y estimulación de la misma, sabemos que es una hormona que se secreta principalmente a la noche, o sea que mediante receptores específicos de fotorreceptores justamente a nivel ocular, la luz del día va a inhibir la síntesis a nivel por inhibición justamente del núcleo supraquiasmático a nivel hipotalámico, va a inhibir la síntesis de melatonina a nivel de la glándula pineal. Y solamente cuando disminuyan la intensidad lumínica en el medio ambiente y aumente la oscuridad, va a empezar a desaparecer esa inhibición tónica de la luz por sobre la glándula pineal y aumentar la estimulación y la secreción de melatonina. Justamente por esto, la melatonina es una hormona que se caracteriza por aumentar en la oscuridad y sobre todo en la noche. Y se sabe que en animales que son principalmente diurnos, como somos los seres humanos, la melatonina va a favorecer entonces conductas de la oscuridad, conductas de la noche, como son el sueño justamente. El sueño, usualmente la disminución de la temperatura corporal o la disminución de la presión arterial y un montón de efectos que tiene a nivel fisiológico la melatonina, pero entre ellos el que nos importa ahora es la estimulación del sueño. Y eso va a ser porque nosotros somos animales diurnos que dormimos de noche. Se sabe que en animales nocturnos la melatonina al revés, los despierta. Pero bueno, sacando esa salvedad y avanzando en lo que es importante, acá podemos ver cómo la melatonina tiene bajas concentraciones en el día, porque es inhibida por la luz, y en la oscuridad es estimulada y entonces tiene altas concentraciones. Avanzando, me pareció copado de qué es lo importante de la melatonina, qué es lo que lo diferencia de los demás, y es principalmente estas 4 cosas que les puse acá, principalmente que
son drogas muy seguras, o sea, disminuyen la frecuencia del sueño residual, o sea, los pacientes que toman esto no van a tener sueño residual, que yo les mencioné con todos los fármacos anteriores, porque lo único que hace es estimular el ciclo, o sea, que el ciclo circadiano esté bien regulado y cuando el paciente sienta que tiene que ir a dormir, de verdad lo sienta y fisiológicamente los mecanismos que tienen que darse para que se sienta así se puedan dar. Además son fármacos que no están controlados justamente a nivel farmacológico y nacional como el resto de los fármacos que vimos, las benzodiazepinas, los barbitúricos o los compuestos Z, todos requieren receta para poder administrarse y poder comprarse. También no generan efectos conductuales como el resto de los fármacos que vimos y tienen una alta eficacia para tratar los trastornos del sueño que vimos anteriormente, sobre todo el insomnio. Pero también pueden verse para usos, por ejemplo, el jet lag, que es estos trastornos en el sueño y en la conducta y sobre todo en la actividad de una persona que pasan cuando una persona pasa de un uso horario a otro, sobre todo con alta diferencia. Por ejemplo, si viajamos de acá a Australia, cuando allá sea de noche, lo más probable es que acá sea de día, entonces no vamos a tener sueño. Justamente la melatonina o el rameltión pueden ayudar a dar vuelta y trabajar en este proceso. Avanzando entonces a las conclusiones, ¿qué me importa a mí que se lleven fundamental de esta clase? En primer lugar, tengan en cuenta lo que hablamos al principio, la regulación entre excitadores y entre inhibidores del sistema nervioso central. Sepan que la mayor parte de las drogas que vimos son depresoras del sistema nervioso central, salvo justamente la melatonina y el ramelteón que vimos acá al final. Justamente por estos efectos depresores y por el agonismo y modulación que generan en el principal receptor inhibitorio, que como vimos es el del GABA, van a reducir las actividades excitatorias neuronales del sistema nervioso central y fomentar todas estas conductas que estuvimos viendo a lo largo del teórico: la sedación, la hipnosis, la ansiólisis, etcétera, etcétera. A su vez, como les mencioné, las benzodiazepinas son de las drogas psicoactivas más usadas de la medicina, así que hay que saber muy bien cómo administrarlas. Recuerden la contraindicación de no más de 12 semanas, recuerden las contraindicaciones sobre todo miastenia gravis, recuerden, ojo, en los pacientes que tengan alteraciones de las vías respiratorias, EPOC, SAOS, o sea, síndrome de apnea obstructiva del sueño, hay que saber administrarlas, las benzodiazepinas. Y una vez, si estamos enfrente de pacientes con un uso inadecuado o posible dependencia de las benzodiazepinas, hay que saber cómo derivarlo o cómo enfocar el tratamiento de estos pacientes. Recordemos los barbitúricos siempre el estrecho margen terapéutico y que actualmente están en desuso. Usualmente de los barbitúricos más usados son el tiopental para anestesia y el fenobarbital para trastornos epilépticos, pero hasta estos dos están en desuso, sobre todo el tiopental en anestesia, se prefieren otros fármacos. Acuérdense siempre de los barbitúricos, esto lo hablamos de la toxicidad y el estrecho margen terapéutico. Recuerden que no todo ansiolítico o sedante tiene que ser depresor general del sistema nervioso central, como vimos la melatonina, el ramelteón, y actualmente están en estudio y en justamente análisis futuras drogas que, por ejemplo, actúan en los receptores GABA con subtipo alfa 2, que como vimos antes solamente producían ansiólisis. Entonces, de esta manera, tenemos un ansiolítico que no es depresor general del sistema nervioso central y solamente genera ansiólisis por justamente el agonismo con el receptor GABA del subtipo alfa 2. Entonces, justamente para evitar todos los efectos adversos de las benzodiazepinas, la dependencia, la tolerancia y todo lo que vimos antes, estaría bueno descubrir nuevas drogas que sean más seguras y más fáciles de usar. Sin embargo, ya las benzodiazepinas, en comparación con sus predecesoras, que eran justamente los barbitúricos, son muchísimo mejores. Como vimos, los barbitúricos son muy tóxicos. Sin embargo, con el avance continuo de la ciencia y de la farmacología, ya estamos en el punto de intentar buscar drogas que sean aún mejores y aún más seguras que las benzodiazepinas. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el teórico. Espero que les haya servido. Perdón si se hizo largo, ahí tienen mi mail si me quieren mandar alguna duda, consulta o lo que sea sobre el tema. Y acá está la bibliografía que usé. Les agradezco y bueno, cualquier cosa mandan al mail o nos dicen a cualquiera de los chicos de la ayudantía y nosotros los ayudamos.